Ok, muchas gracias. Bueno, y buenas noches de nuevo. Mi nombre es Teodoro Willink. Yo soy profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Tengo una formación en telecomunicaciones en la Universidad de Twente, en Holanda. Ahí es donde jugaba Brian Ruiz, hace unos años. Y he trabajado en la Escuela de Ingeniería Eléctrica ya por casi 10 años, un poco más. Y en el área particular de telecomunicaciones. Mm, en este momento también estoy trabajando como en el Viceministerio de Telecomunicaciones de MISIT, como viceministro de Telecomunicaciones. Y hoy, bueno, vengo a hablar un poquito sobre la importancia de la actualización profesional y hablar un poquitito más, digamos, enfocarla en el área de telecomunicaciones. Em, entonces, cuando pensamos en actualización profesional, bueno, yo creo que la idea está ahí. Y como creo que muchos de los que estamos hoy acá hemos pensado en actualización profesional, tenemos una idea, yo quería levantar unas preguntas y aprovechando la noticia que nos da Daniel de que esta es la última sesión, creo que más bien es muy oportuno hacerle algunas preguntas sobre para los que han participado, los y las personas que han participado, como para repasar un poco qué es lo que se ha hecho y por qué lo estamos haciendo. Entonces, yo quería empezar pensando o proponiendo una metáfora, digamos, entre la actualización profesional y esta ciudad que está ahí. Este, no sé si reconocen esa ciudad que está ahí. Este, si alguno ha estado por ahí, hay hay un par de edificios ahí icónicos que podemos observar. Este, pero es una ciudad muy famosa y me imagino que algunos tal vez ya la han visto. Yo no la conozco, ¿verdad? Pero es la famosa Roma. Por ahí a la derecha se ve un pedacillo del Coliseo. Entonces quiero hacer una metáfora con Roma. Este, la razón es porque Roma nos va a inspirar a tratar de llegar ahí en términos de la actualización profesional y qué es lo que estamos buscando. Entonces, pensando en Roma y que queremos, digamos, ir a Roma, vamos a pensar en que queremos ir en el sentido de que queremos ser profesionales o ser mejores profesionales, o tal vez no, pero la primera pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y me interesa promover esa pregunta, ¿dónde queda nuestra Roma o la Roma de cada uno? ¿Por qué? Porque tal vez en el momento en el que estamos pensando en que somos profesionales y que estamos buscando una actualización profesional, pues entonces creo que es saludable parar en algún momento y empezar a preguntarse, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Estoy buscando estabilidad económica o tal vez crecimiento económico? ¿O tal vez estoy buscando desarrollo personal en el sentido de adquirir nuevas habilidades porque me interesa ser así, ¿verdad? Una persona que tiene X o Y habilidad adicional o certificación? O tal vez porque estoy detrás de algún propósito social, ¿verdad? Ando tal vez detrás de una razón que me llena, que va más allá de la estabilidad económica, o tal vez en este momento eso es importante, ¿verdad? Entonces, o tal vez es una mezcla de ambas, de dos, tres, tal vez haya otra razón. Y entonces es muy importante para mí, de vez en cuando parar y preguntar, por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy tratando de actualizarme? ¿Verdad? Entonces, quería proponerles un poquito, antes de empezar a decir por qué es importante, ¿verdad? Primero preguntarnos, bueno, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde queda Roma? ¿A dónde queda Roma para cada uno? ¿Verdad? Porque tal vez a veces uno se apunta a una eh, actividad de actualización profesional, ¿verdad? Pero no tiene muy claro y lo hace porque, sí, porque lo llevó, ¿verdad? Entonces, algo lo emocionó para hacerlo. Entonces, bien, esa es la primera pregunta. Quisiera preguntar también, ¿qué significa ser profesional? Bueno, si vamos a ir a Roma, es porque queremos llegar a ser el César, ¿verdad? Y si queremos llegar a ser el César, entonces a César lo que es, ¿qué significa ser profesional, ¿verdad? Y ser profesional significa tener un título universitario o significa tener experiencia. Y esta es una conversación que por lo menos en la universidad es muy frecuente y muy recurrente también, ¿verdad? Porque cuando estamos pensando en hacer profesionales, bueno, la universidad hace profesionales, y tal vez en un título, si pensamos que ser profesional es tener un título universitario, sí, los hace, pero si pensamos en un profesional
que es alguien que tiene experiencia, ¿verdad? Como a veces uno dice, es un músico profesional o es un deportista profesional, ¿verdad? Entonces ahí más, normalmente no solamente es que trabaje en eso o que tenga un título en eso, ¿verdad? Sino que tenga algún grado de experiencia y de dominio de algunas del área, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, empezando por actualización profesional, me interesa promover esta reflexión sobre qué significa ser profesional y empezar a pensar en nosotros también, ¿verdad? Porque al final de cuentas, tal vez algunos de aquí ya son muy profesionales y cumplen ambas, ¿verdad? Pero tal vez haya otros que no. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es si todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Entonces todos los caminos nos llevan a ser donde queremos estar, ¿verdad? A nuestra estabilidad económica, al desarrollo personal, al propósito social, ¿verdad? Bueno, normalmente empezamos llevando un estudio en primaria, secundaria, hay un camino que es de seguir un título universitario, pero inmediatamente después de secundaria uno puede llevar algún tipo de formación técnica también y algunas capacitaciones. En ese sentido, entonces, ya ahí hay dos caminos distintos, ¿verdad? Que uno puede seguir. Pero estos son solo dos, hay más, ¿verdad? También. Después de tener un título universitario, uno puede seguir su formación, ¿verdad? Siguiendo con actualización profesional o siguiendo con un posgrado universitario o varias otras opciones. Pero a fin de cuentas, hay más caminos todavía por ahí. Igual después de la formación técnica, uno puede seguir con actualización profesional o no. Y aún después del posgrado universitario, uno puede empezar a buscar una actualización profesional, ¿verdad? Al final de cuentas, el último posgrado universitario, bueno, no es el último en realidad, ¿verdad? Pero es el doctorado, ¿verdad? Que se alinea mucho a la investigación y es un área profesional que tiene mucho que ver con I más D, ¿verdad? Investigación y desarrollo. Pero aún así, la actualización profesional sigue siendo importante, ¿verdad? A menos que uno se vaya a meter a un laboratorio, pero creo que es un grupo pequeño de personas el que llega ahí, lo cual es maravilloso. Yo vengo de una universidad, ¿verdad? Pero también reconocemos que la mayor parte de las personas pues andaremos buscando en un programa universitario. Entonces la pregunta es, ¿a dónde queremos ir? Donde sea que queramos ir, ¿cuál es el camino que hemos seguido o que queremos seguir, ¿verdad? Que queremos seguir para allá. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿todos los caminos llevan a Roma? Y tal vez una de las preguntas que hemos encontrado por ahí es que, bueno, y por respuestas es que preguntando se llega a Roma, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no necesariamente hay que tener un título universitario para alcanzar el valor profesional que queremos, ¿verdad? Al final de cuentas, cada vez más la tendencia es a evaluar otras cosas que no necesariamente es el título. El título, si bien tiene su valor, el aprendizaje o la capacidad de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué tan rápido me puedo acomodar a un trabajo? Es más importante a veces que si sé algunas cuestiones. Las habilidades algunas veces también son más importantes que el título mismo, ¿verdad? Al final de cuentas yo puedo tener un título, pero el título no necesariamente garantiza todas las habilidades. Entonces, normalmente, ¿verdad? Cuando uno trabaja, y muchos lo conocen, ¿verdad? En una empresa se hace una medición de habilidades. Entonces, las habilidades son muy importantes, no necesariamente que el título. Y los conocimientos, pues eventualmente también. Ya no, y no necesariamente los conocimientos son los que uno aprende en la universidad, más bien todo lo contrario, ¿verdad? La universidad apenas le da a uno un pedacito, ¿verdad? O hasta, digamos, en secundaria o en los cursos. Y otro valor que es muy importante son los enlaces, ¿verdad? Los enlaces con otras personas, el que en inglés se le dice networking, ¿verdad? Los enlaces con otras personas, de otras empresas, de instituciones públicas, de las universidades, de otros negocios complementarios. Entonces, a mi criterio, estas cuatro cosas son más importantes que un título, pero un título puede llevar también a construirlas. Cuando uno está estudiando, uno hace enlaces con algunos profesores que a fin de cuentas tal vez están estudiando, están trabajando en una empresa afuera. Y por lo tanto, entonces esos enlaces se vuelven muy valiosos para después seguir trabajando, ¿verdad? También dentro de una empresa uno hace algunos otros enlaces y a veces si quiere cambiar de trabajo. Bueno, bien. Entonces, preguntando se lleva a Roma en el sentido de que a fin de cuentas tal vez estas cuatro cosas son más importantes que la formación, o más bien, independientemente de la formación,
tal vez al buscar esto a través de, y voy a volverme un momento, cualquiera de estos caminos, pienso que uno puede llegar a Roma, tratando de buscar estos cuatro componentes y tal vez haya algunos más. Y bueno, una vez que llegamos a Roma, y digamos que una vez que somos profesionales, voy a decirlo así, sea la definición que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué sigue? Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacemos en Roma? ¿Verdad? ¿Qué hacemos una vez que uno es profesional y que ya está trabajando? Y bueno, el primer punto que me gustaría presentar es sobre la experiencia. ¿Verdad? Entonces, y esto es, ni siquiera tiene que ser voluntario, ¿verdad? La experiencia quiere decir, empiezo a trabajar y empiezo a acumular experiencia. Es casi inevitable, ¿verdad? De hecho, probablemente es imposible estar trabajando en algo y no adquirir experiencia. Tal vez alguien sea capaz de eso, pero en general, digamos, uno siempre adquiere experiencia. Y esta experiencia, pues, refuerza precisamente lo que estábamos conversando antes, ¿verdad? Las habilidades, los conocimientos y los enlaces. Hay algunos trabajos que no refuerzan tanto la parte de los enlaces, por ejemplo, pero definitivamente las habilidades y los conocimientos se enriquecen casi orgánicamente en Roma. Pero hay más, ¿verdad? Por supuesto. A veces, dependiendo de nuestros objetivos, bueno, generalmente, ¿verdad? En Roma empezamos a buscar un crecimiento, ¿verdad? Una vez que empezamos a trabajar en una empresa, generalmente empezamos a ver cómo crecemos. Casi desde antes de entrar uno empieza a pensar qué posibilidades hay de crecer. Y esto es muy interesante porque normalmente las empresas privadas tienen esquemas muy dinámicos de crecimiento, muy atractivos, mientras que algunas instituciones públicas, por ejemplo, no los tienen tanto. Y entonces empezamos a pensar en bonos, en aumentos, en ascensos o en traslados, ya sea traslados de puestos o traslados geográficos, ¿verdad? Algunas veces irse a vivir a otro país es toda una aventura que uno está dispuesto a hacer, o más bien hasta está interesado, ¿verdad? Ni siquiera es que lo hace porque tiene que hacerlo, ¿verdad? Sino más bien porque lo busca. Entonces, a la hora que uno es profesional, entonces buscar este crecimiento es importante. Entonces la pregunta también es, bueno, ¿qué hacemos en Roma? Una vez que somos profesionales, ¿qué hacemos? Ya llegué a trabajar, tengo un salario, tengo unas tareas que cumplir, pero ojalá que no nos tratemos de quedar ahí, ¿verdad? Sino tratar de seguir hacia adelante. Y por supuesto, está la actualización profesional, ¿verdad? Y esto toma muchas formas, ¿verdad? Pero entonces, las certificaciones que son fundamentales, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un trabajo especialmente o generalmente especializado, ¿verdad? Entonces uno está buscando una certificación. Las capacitaciones para aprender a hacer algo, adquirir una nueva habilidad, idealmente, o un nuevo conocimiento. Cursos y talleres que algunas veces son un poco más breves y también hay programas que incluyen una mezcla de todas estas, ¿verdad? A veces la certificación incluye una mezcla de todas estas. Y ya conocemos entonces que cuando estamos pensando en actualización profesional, la pregunta es entonces, bueno, queremos actualizarnos profesionalmente, pero ya casi empezamos a hablar de esto. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esto es importante? ¿Verdad? Bueno, una de las razones es el crecimiento, y todas estas formas, pues también entonces nos hacen pensar en qué es lo que hacemos entonces, como profesionales. Y bueno, y ahora pensando en la actualización profesional también, eh, empezamos a pensar en que la actualización profesional generalmente es relacionada con la profesión, es especializada y específica. Normalmente no buscamos una actualización profesional para aprender las bases que ya sabemos, ¿verdad? Y es basada en la experiencia. Muchas veces no buscamos una actualización profesional dada por alguien que no tenga experiencia en el tema, ¿verdad? Es muy importante normalmente cuando uno piensa en una actualización profesional que la persona que la venga a dar tenga mucha experiencia y es compartida con el gremio. Y esto es muy importante porque refuerza el componente de los enlaces. Normalmente uno se encuentra ex compañeros o ex profesores o ex colegas, ¿verdad? En las actividades de actualización profesional y permite reforzar los enlaces. Y esto es muy importante cuando estamos pensando en actualización profesional. Cuando estás en Roma, no sé si han oído el refrán, cuando estás en Roma,
Entonces, si estuviéramos en Roma de la ingeniería, ¿verdad? Entonces podemos empezar a pensar en, bueno, cuando estoy en Roma y estoy pensando en actualización profesional y estoy en ingeniería, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, bueno, como ingeniería es relativamente amplio, ¿verdad? Entonces tenemos de muchas opciones. Aquí puse cuatro nada más, pues solamente como para pensar en cosas que pueden abrir los caminos: gestión de proyectos, mercadeo, gestión de recursos humanos y hasta emprendedurismo, dependiendo de cuál sea el plan de cada uno. Mira, la gestión ahora casi todo se hace a través de proyectos, o mucho del trabajo en ingeniería se hace a través de proyectos, y la gestión de proyectos se vuelve fundamental. Una mala gestión de proyectos puede traer terribles em, efectos, ¿verdad? Sobre una iniciativa, ya sea de una empresa o de una institución pública o de lo que sea. Y la gestión de proyectos, pensada como tal, permite tener mucha, mucho seguimiento en términos de evaluación, de la metodología, ¿verdad? Del plan, de los actores, y por lo tanto es fundamental cuando uno está pensando normalmente en hacer cuestiones técnicas de ingeniería. En la parte de mercadeo, por lo menos de mi experiencia, muchas de las personas con las que he trabajado han desarrollado, tienen trabajos de mercadeo muy importantes en ingeniería, ¿verdad? Que es conocer la cuestión técnica para poder trabajar la parte de mercadeo. Normalmente en B2B, ¿verdad? O en el negocio de empresas con empresas, es muy importante poder dominar la cuestión técnica, pero trabajar la parte de mercadeo. Y entonces también ahí es importante cuando uno lo piensa en ingeniería. Y la parte de recursos humanos, pues también es importante, generalmente pensando en una jefatura o en un manager, ¿verdad? Como que le llaman popularmente. Entonces, la parte de gestión de recursos humanos, si uno está pensando en ir por esa línea, ¿verdad? Es muy importante. Aquí tal vez, y bueno, por último, la parte de emprendedurismo, pues al final de cuentas si uno tiene ese gusanito de emprendedurismo, que estoy seguro que Daniel lo tiene por ahí, ¿verdad? También, entonces, cuando uno empieza a pensar en algo propio, pues entonces empezar a capacitarse desde esa perspectiva también es muy importante, porque empezar una empresa nueva, normalmente con la competencia que hay hoy en día, pues necesita un poquito de acompañamiento y capacitación. A mi criterio, todas son muy interesantes, y el hecho de que todas sean muy interesantes es un problema feliz, ¿verdad? Pero es un problema porque al final de cuentas uno no le alcanza la vida para saberlo todo. Y al final de cuentas, en todos esos caminos que llevan a Roma, ¿verdad? Hay que escoger uno, ¿verdad? Uno no puede ir por todos los caminos y después puede recorrer otro conforme le alcance el tiempo, ¿verdad? Pero entonces, al final de cuentas, es muy importante tener los intereses claros para conocer a ver por dónde se va uno. Y aquí quería enfatizar un poco más, darles algunos ejemplos en el área de telecomunicaciones, que es mi fuerte. Y bueno, completando el dicho, ¿verdad? Cuando estés en Roma, haz como los romanos. Entonces, si voy a estar en telecomunicaciones, pues voy a ver qué es lo que hay que hacer en telecomunicaciones. Y normalmente, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, la formación en telecomunicaciones tiene mucho que ver con modulación, redes de banda ancha, redes de computadoras. Y esta es una formación muy básica, ¿verdad? Casi que para conocer un poquito el lenguaje y no empezar desde cero. Pero hay varias capacitaciones importantes, ¿verdad? De ahí en adelante, que definitivamente no las cubre la universidad y que abren muchísimas puertas. Y la primera, que en ingeniería eléctrica es de las más populares, es una capacitación en redes de computadoras. Y no sé si, digamos, aquí hay, hay algunas empresas muy famosas en este tipo de capacitaciones en redes de computadoras, ¿verdad? Que tienen que ver con módulos de gestión, de administración, de seguridad, y presentan certificaciones muy importantes, y que generalmente abren muchas puertas, aun cuando no necesariamente se vaya a trabajar especialmente en eso. Entonces, esta es, por lo menos en una gran parte del mercado, un componente muy importante. La parte de regulación de telecomunicaciones también lo es. En este momento, muchas de las empresas de telecomunicaciones, ya sean móviles o fijas, ¿verdad? Como cableras o empresas de fibra óptica, están muy enlazadas con la regulación, cómo el gobierno plantea las políticas que la van a dirigir y cómo se regularán los servicios de telecomunicaciones. Sabemos aquí en Costa Rica, por ejemplo,
el MISIT es el que plantea las políticas y SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, es el ente regulador que es independiente del ente que emite las políticas. Y esto es muy importante porque entonces para poder mantener un diálogo con el ente regulador, entonces es muy importante conocer de la regulación de telecomunicaciones. Y por supuesto existen los cursos de formación, de actualización profesional, ¿verdad? Y eso puede ir desde mercados de telecomunicaciones hasta certificaciones en regulación de telecomunicaciones y etcétera. También depende mucho de a dónde quiere terminar uno trabajando. Los estándares son fundamentales, ¿verdad? Vienen tecnologías muy interesantes, estándares de 5G que está a la vuelta de la esquina, estándares de Wi-Fi, ahora viene un Wi-Fi 6 que va a ser muy popular, ¿verdad? Con muchísimo ancho de banda, muy orientado a Internet de las cosas, igual que 5G para que van a, es decir, un poco inevitable, digamos, que vengan y más bien empezar a apuntar a este tipo de actualización profesional se vuelve valiosísimo si uno quiere empezar a pensar en ponerse en la punta del desarrollo tecnológico y de la implementación, aún en Costa Rica y en otros países. Y bueno, puse Doxis también, que es muy popular entre las cableras, ¿verdad? Pues es uno de los estándares para trabajar los datos en cable, pero por supuesto, cada vez vamos migrando más hacia la fibra óptica. Fibra óptica hasta la casa, la calle, el edificio, la oficina, el escritorio, ¿verdad? Que ahora existe Fiber to the Desk, ¿verdad? Que es fibra hasta el escritorio. Y entonces todos estos estándares son fundamentales porque también lo especifican a uno, ¿verdad? Lo especializan a uno. Y entonces uno, al final se da valor. Y ese es uno de los, de la importancia más grande de esta actualización. Y por último, puse aquí también algunas técnicas, ¿verdad? Como por ejemplo trabajar con fibra óptica, trabajar con cable coaxial, antenas, radios, operación de radios, operación de antenas. Ustedes no tienen idea, bueno, tal vez sí, pero digamos, por lo menos en las empresas un técnico que sepa trabajar muy bien las antenas, los radios o la fibra es muy, muy, muy valioso, ¿verdad? Las empresas hacen grandes esfuerzos por mantener esos técnicos si ya tienen una certificación, una capacitación o bien si tienen las habilidades, ¿verdad? No necesariamente en papel. Bueno, aquí les puse algunas ideas, ¿verdad? Algunos de los espacios, me imagino que ya los conocen. Cursos en línea, como como Coursera, como Udemy, edX, etcétera, ¿verdad? Es muy importante. Son capacitaciones muy accesibles, especialmente ahora en tiempos de la pandemia, en las que es más difícil la actividad presencial. Los colegios profesionales generalmente tienen cursos de actualización profesional, generalmente en los temas que regulan más particularmente. En caso de Costa Rica tenemos el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. En el caso de las universidades también, muchas universidades también presentan programas de actualización profesional. La Universidad de Costa Rica tiene tanto en el área de ingeniería como en el área de administración de negocios. Tienen dos programas muy, muy bien establecidos. El Instituto Tecnológico también, la ULACIT, tiene también en el área de telecomunicaciones, especialmente en el área de regulación, que lo estamos mencionando antes. Por supuesto, capacitaciones intraempresariales dentro de las empresas y algunos intercambios pueden ser interesantes también como un método de actualización profesional, ¿verdad? Hacer una pasantía en otra empresa o en una empresa hermana o en otro país. Esto siempre le termina dando a uno esas capacidades, habilidades, conocimientos, enlaces. Muy bien. Al final, nada más, aquí esto es muy importante para mí, que hay muchos programas de actualización profesional que algunas veces existen más como para alimentarse a sí mismos que para la actualización profesional misma. Entonces es muy importante que cuando pensemos en un programa de actualización profesional, busquemos actividades de calidad que ofrezcan un crecimiento significativo, aprendizajes valiosos y una formación útil.
Esto es fundamental porque al final de cuentas hay que terminar decidiendo. Y por lo tanto, cuando uno tiene que decidir sobre qué camino va a tomar, ¿verdad? Para la actualización profesional, es muy importante ser críticos y críticas, ¿verdad? En el sentido de evaluar muy bien el programa, porque generalmente representa una inversión. Y es una inversión que es muy importante estar seguros que vamos a poder sacar el mejor provecho, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? De un poquito de contención económica, eh, darse valor, pero tampoco ir a darse valor o intentar darse valor en cualquier lugar, sino tratar de aprovechar de la mejor manera. Y quería señalar también que cuando uno está en Roma, ojalá uno pueda hacer más que los romanos, ¿verdad? Y en ese sentido, buscar otros conocimientos complementarios. Entonces, conocimientos en áreas afines, ¿verdad? Tal vez yo trabajo en ingeniería, pero me interesa la parte financiera, ¿verdad? Tal vez yo trabajo en ingeniería, pero me interesa, o tal vez trabajo en ingeniería eléctrica, pero me interesa programar. Y a fin de cuentas, esto termina siendo una inversión al futuro en el sentido de que tal vez uno no lo use inmediatamente, pero como uno a veces no sabe qué vueltas va a dar el futuro, tal vez resulta abriéndole una puerta más adelante. Y otras áreas completamente, ¿verdad? Que esto ya no sé si cuenta como actualización profesional, pero es muy importante y la razón es porque uno nunca sabe cuándo uno está buscando trabajo y la parte complementaria de habilidades complementarias termina siendo una decisión, ¿verdad? Tal vez, voy a poner un ejemplo, tal vez yo soy ingeniero y decidí ir a llevar un curso de guitarra o un curso de pintura y el curso de pintura en sí mismo, por supuesto, bueno, no necesariamente me va a ayudar con la ingeniería, pero tal vez en mi currículum un curso de pintura muestra que yo estoy interesado en la creatividad, que puedo pensar un poco más allá de lo que puede pensar un ingeniero convencional y por lo tanto me diferencia y me abre posibilidades. Entonces, al final, la idea es no cerrarse en que sean necesariamente específicos. Y por supuesto, y para resaltar, otros idiomas siempre son muy valiosos, ¿verdad? O sea, solamente por saber alemán, uno puede empezar a trabajar en turismo y no necesita saber casi nada de cursos de turismo y ya uno tiene valor en sí mismo por saber hablar otro idioma. Entonces, los otros idiomas son fundamentales en términos de la actualización profesional, independientemente de la disciplina. Y hablando del rey de Roma, este, quiero regresar a estos 4 puntos precisamente porque al final estos son los objetivos de la actualización profesional. El aprendizaje, las habilidades, los conocimientos y los enlaces. Si yo puedo gestionar esto, yo me doy valor. Cuando yo lo hago a través de un programa que me ofrece un título o una certificación, entonces tengo un título que lo respalde. Pero a final de cuentas, cada vez más las empresas se guían por el título, pero no necesariamente confían ciegamente en el título. Entonces, al final de cuentas, termina siendo algo que tiene que ser auténtico, ¿verdad? Un título vacío normalmente es fácil de detectar, pero al contrario, cuando las habilidades, la capacidad de aprendizaje, los conocimientos y frases están, pero no existe un título, eso también es fácil de detectar. Y entonces siempre le abren a uno las puertas. Entonces, para mí la importancia de la actualización profesional es muchísimo más allá de un título, aunque el título siempre tiene valor, es conseguir estas 4 cosas: el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, algunas habilidades, conocimientos y algunos enlaces. Y por último, también, y esto es el punto con el que quería rematar, tiene que ver con la responsabilidad. A fin de cuentas, la actualización profesional también es nuestra responsabilidad como profesionales. ¿Verdad? Si al final de cuentas queremos trabajar algo más, algo que no hemos hecho antes, es responsable de parte de nosotros actualizarnos y formarnos en esa área, o de las empresas que dirijamos o de las empresas que nos dirigen, porque es la forma de hacerlo. Tal vez yo digo, bueno, yo lo puedo intentar y puedo buscar en Google y en YouTube cómo hacerlo, pero el hecho de recibir una actualización profesional con profesionales es la forma responsable de hacerlo y la que asegura que efectivamente yo voy a adquirir las habilidades y los conocimientos, ¿verdad? De manera responsable para poder ejecutar esas nuevas tareas que quiero hacer. Entonces, por eso la responsabilidad es fundamental a la hora de pensar en actualización profesional.
es algo que nos dirige. Más allá de Roma, bueno, una vez que ya nos actualizamos profesionalmente, bueno, hay otras Romas distintas, o podemos ir pensando en otras empresas, no hay que quedarse siempre en el mismo lugar, más bien en general es saludable ir pensando siempre en moverse, no irresponsablemente, ¿verdad? Siempre es bueno no dejar las cosas tiradas de alguna manera, ¿verdad? Pero siempre conocer otros espacios, conocer otros ambientes, conocer otras dinámicas, es muy saludable. Em, Conocer otros negocios, no necesariamente tienen que ser empresas de lo mismo, pueden ser otros negocios. Si tal vez estaba en una empresa que tiene un salario, tal vez ahora me voy a intentar hacer un negocio y las habilidades ahí son muy importantes. Puede ser que uno después quiera hacer un emprendimiento personal. Este es fundamental. Y si me pongo un poquitito social, ¿verdad? El emprendimiento es muy importante porque se crea una empresa de capital nacional que genera empleo. Y esto es valiosísimo desde una perspectiva social y económica en un país. Entonces el emprendimiento no solamente tiene la posibilidad de dar un beneficio económico más grande para la persona que lo hace, sino también tiene muchísimo valor para los países. ¿Y por qué no? De un tiempo sabático, ¿verdad? Donde uno tal vez termina haciendo una consultoría o algo así, ¿verdad? Que no es exactamente ya el trabajo, ¿verdad? Pero sigue siendo valioso. Son otras Romas distintas, pero Romas al fin. Y entonces las puertas para hacer esto nos la ayudan estas 4 actividades, ¿verdad? Las certificaciones, las capacitaciones, los cursos y los talleres, pero se puede acceder a ellas a través de lo mismo, ¿verdad? Del aprendizaje, las habilidades, el conocimiento y los enlaces. Este es el final de la presentación de lo que quería comentar con ustedes. Y bueno, aquí en Costa Rica tenemos un dicho que tiene que ver con Roma también, que dice coma, coma. Y si lo conocen, los dejo ahí para que lo terminen. Y quisiera saber qué piensan ustedes sobre la actualización profesional. Muchas gracias. Ahí les dejo el contacto también, por si acaso. Voy a leer algunos comentarios. Bueno, nos saluda don José Fernando desde Argentina. Se ha conectado bastante gente de otros países. Octavio desde Colombia. Y don Guillermo desde Nicaragua. Nos pregunta una colega que se llama Cristina Garita. Dice, qué interesante lo de la capacitación en temas de regulación de telecomunicaciones. ¿Tiene algún dato de opciones de capacitación en esta área? Em, Sí, en este momento conozco que la ULACIT en Costa Rica tiene un programa de actualización profesional en el área de telecomunicaciones. Este, la idea no es hacer un anuncio, ¿verdad? Porque yo no soy de la Universidad de Costa Rica, pero conozco esa en particular. Sé que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene cursos regulares también sobre el área de regulación en telecomunicaciones también. Pero estos cursos son temporales, en el sentido de que, ¿verdad?, obedecen algunas temporadas, no es que siempre están abiertos, pero se pueden buscar si uno se mantiene atento, ¿verdad? Por ahí. Creo que la UCR abrió un curso sobre telecomunicaciones, pero creo que no estaba, era un poco más técnico y no era tan orientado a regulación, pero capaz por ahí aparece uno también. Sí, de hecho, bueno, para anunciarle a Cristina que también nosotros estamos planificando para el otro año varios cursos relacionados con telecomunicaciones, entonces ahí igual estar atenta. Usted, Es, usted era el que tenía la respuesta, ¿verdad, Daniel? Bien. pero para que no fuera tan sesgado. Ok, te tengo un par de preguntas, Teo. La primera es, ¿qué parámetros podrías recomendar para evaluar un curso de actualización? Con lo que decías al final, a ver si realmente es valioso, si no hacer una pérdida de dinero, ¿verdad? Sí, bueno, para mí lo principal es contactar a alguien que ya lo haya llevado, para buscar a alguien que ya lo haya llevado, porque al final de cuentas es una información de primera mano, ¿verdad? Es como cualquier compra, ¿verdad? Casi que uno hace, ¿verdad? Si uno va a comprar, no sé, un carro y uno piensa en la marca, ¿verdad? Yo recomendaría que uno primero vaya a conocer a alguien que tenga un carro parecido,
¿verdad? Para ver qué tal le ha salido. Entonces, igual con el curso. De ahí tal vez uno puede basarse, digamos, en algunas otras cosas que tal vez para mí son menos significativas, pero por ejemplo, la institución que lo ofrece, ¿verdad? Que tal vez ofrezca otros cursos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y también cómo se compara el programa que se ofrece con otros programas de capacitación. Normalmente, digamos, esto sería como la analogía de cuando uno va a buscar un restaurante y uno busca que haya bastante gente en el restaurante para entrar porque uno sabe que es bueno, ¿verdad? Si el restaurante está vacío, uno se pregunta, no estoy seguro si entrar ahí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si el programa es muy parecido a otros programas, quiere decir que es un programa que ya está más o menos validado en el mercado, ¿verdad? Entonces también esa es una buena medida para conocerlo. Eso es tal vez antes, ¿verdad? De entrar. Una vez que uno está ahí, pues entonces ya uno sí puede evaluar el tipo de actividades, ¿verdad? Si uno se amanece o más bien sale del trabajo y va para el curso de actualización y dice, qué pereza ir, ¿verdad? Uy, tengo que hacer la tarea, voy a ver qué hago, ya no es una buena señal, ¿verdad? Pero cuando uno está diciendo como, uy, quiero ver qué me van a enseñar hoy, ¿verdad? O qué va a aparecer hoy, eso es una mejor señal. Sí, Entonces ya mientras uno está, ¿verdad? Durante, eso es una buena medida para hacerlo. con respecto a los restaurantes, a mí también me han recomendado que si veo muchos trailers parqueados, tengo que entrar. Dicen que es muy sabrosa, ¿verdad? No sé sobre la salud, pero sí sé que es muy Sí, sí, sabrosa, ¿verdad? Sí, eso me han dicho también. sí, sí. Ok, otra pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas consideras acerca de la educación virtual, Teo? Bueno, eso es una muy buena pregunta y podríamos conversar un par de horas sobre eso, pero esa no es la idea hoy, ¿verdad? Ujú. Precisamente la educación virtual tiene ventajas y desventajas. Yo pienso, vamos a ver, la principal ventaja que tiene es que abre una gran posibilidad de recursos, ¿verdad? Y son recursos muy distintos de los que conocemos. Entonces, principalmente eh, que estos recursos, digamos, son incipientes, no tanto en su desarrollo como en su adopción, ¿verdad? Entonces, aunque existen muchos recursos muy interesantes, todavía la mayoría no necesariamente son muy maduros. Y por lo tanto, hay mucho espacio para innovar, hay mucho espacio para probar cosas raras, pero también hay espacio para probar cosas raras. Entonces uno puede terminar con algo un poco catastrófico. Eh, entonces la ventaja también es que es muy escalable, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es más fácil tener un curso masivo, ¿verdad? Yo puedo tener, no sé, 3.000 estudiantes en un curso, ¿verdad? Si uso bien los recursos, ¿verdad? Hacerlo de manera exitosa. Y las principales desventajas, bueno, es como les digo, que puede ser catastrófico, que no hay tanto expertise, hay expertise porque los cursos en línea no empezaron en la pandemia, ¿verdad? Pero tal vez no es tan generalizada la experiencia. Y la otra desventaja que puede haber es que se pierde esa conexión personal, ¿verdad? Y esa conexión personal tiene mucho valor, ¿verdad? Al final de cuentas hay cosas que se pueden explotar en un montón de personas y generalizar, pero hay algunas cosas que tienen que hacerse casi uno a uno, ¿verdad? O tal vez uno a pocos. Y eso se pierde, digamos, cuando uno tiene la parte la parte virtual, porque entonces ya uno no puede como sentarse y a mí me encanta hacer muecas mientras hablo, también hoy me he estado conteniendo mucho, ¿verdad? Pero algunas veces esas muecas se pierden un poco cuando uno está trabajándolo de manera virtual. Entonces creo que al final de cuentas lo ideal es poder encontrar un balance o atender algunas situaciones de manera virtual y otras situaciones de manera presencial según lo vayan ameritando. Claro. Este, ¿considera a Costa Rica con algún liderazgo para exportar conocimiento en la región, Teo? Uf, es una pregunta muy interesante. Tal vez potencial sí, ¿verdad? En el sentido de que pienso que hay mucho conocimiento muy valioso en Costa Rica. Hay muchas personas con mucha experiencia. Puedo hablar del área de telecomunicaciones en particular, este, que van desde, no sé, grandes estrategas hasta personas técnicamente, ¿verdad? Impecables. Pero lo que sí siento es que hace falta tal vez un poquito de iniciativa en ese sentido.
Entonces, lo más común o lo más común que he visto es que más bien se traigan expertos, ¿verdad? Se importen expertos y se importe el conocimiento que se exporte. Pienso que es una cuestión un poco también de el huevo y la gallina, de alguna forma, ¿verdad? En el sentido de que tal vez Costa Rica no necesariamente es muy conocido por su exportación de conocimiento, entonces es algo que hay que construir poco a poco, ¿verdad? Entonces yo pienso que si más bien Costa Rica, no sé, a través de Procomer, por ejemplo, empieza a pensar en exportar conocimiento, una estrategia al respecto, pienso que podría ser muy interesante lo que puede salir de ahí, porque el conocimiento yo considero que está, o en algunos lugares específicos está, y vale la pena explotarlo, pero tal vez sí siento que hace un poquito de falta esa iniciativa, digamos, ya para implementarlo. Sí, claro. De hecho, para agregarle algo a eso, creo que Inlectric nació con esa visión, ¿verdad? Viendo el potencial de exportación de conocimiento, bueno, principalmente en esta área que más conozco, ¿verdad? Que es la ingeniería eléctrica y los temas alrededor de ella. Pero sí, concuerdo con usted completamente. ¿Qué tan distanciados estamos de países como Holanda, pensando en que usted estuvo por allá, con el uso de herramientas digitales para la educación? Ah, bueno, para la educación. Ujú. Eh, Pienso que en términos de herramientas digitales hay un paradigma muy interesante que es que en general están disponibles para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, muchas de las herramientas digitales no son, no son tan restrictivas, digamos, desde la perspectiva de su accesibilidad. Tiene más que ver con la formación de las personas que las usan, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, este, pienso que lo que estamos tal vez un poquito más lejos es gente experta o la cantidad de gente o proporción de gente experta en estas herramientas virtuales. A final de cuentas, por ejemplo, la plataforma que usa la UCR para dar sus cursos virtuales es muy comparable con la plataforma que utilizaba en la universidad donde yo estudiaba, digamos, para dar los cursos virtuales. La diferencia está en que tal vez esa plataforma se evidenció que era nueva para muchos profesores con la pandemia, ¿verdad? O sea, tuvieron que aprender a usarla. Mientras que muchos de mis profesores en Holanda, que eso fue en 2010, ya estaban familiarizados con la plataforma, ¿verdad? Entonces, tal vez pienso que tiene más que ver con la cuestión humana que con las herramientas mismas. Pienso que las herramientas en sí están ahí. Ahora, algunas herramientas, digamos que tal vez las más refinadas, normalmente son un poco más caras, ¿verdad? Entonces, si pensamos en la democratización de esas herramientas, sí hay una barrera ahí económica, pero sí pienso que estas herramientas, a final de cuentas, a veces existen algunas alternativas, open source o tal vez un poco más baratas, no tienen que ser necesariamente todas libres, que sí, que al final ponen más peso en quiénes las van a usar, ¿verdad? Al final, si la persona que la va a usar se espabila un poco más y se capacita un poco más, entonces no importa si la herramienta no es tan buena, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, hay gente que con un serrucho y un martillo puede hacer un mueble mucho más bonito que alguien con todo un taller, ¿verdad? Especializado porque tiene más habilidad. Entonces, al final de cuentas, ahí tal vez la actualización profesional en herramientas eh, virtuales creo que se vuelve muy, muy, muy valiosa. Claro, claro. Claro, ahí me disculpan si escuchan los perrillos, pero a veces se alborotan. Ya casi finalizamos un par de preguntas más, Teo. Digamos, ¿cómo piensas que podría estar cambiando el paradigma de lo que explicabas al inicio de qué es ser profesional, ¿verdad? Si de repente estamos pasando más del tema de títulos a más un tema de habilidades o no consideras que eso esté cambiando. No, yo creo que sí está cambiando. Ha venido cambiando desde hace tiempo, ¿verdad? Y creo que ahora estamos metidos en el proceso de cambio, más bien. Tal vez tiene que ver un poco con la evaluación. Mira, tal vez mi impresión personal es que tal vez antes un título era una garantía incuestionable o casi incuestionable, digamos, en el sentido de que un título era tal garantía que pues, yo podía contratar a alguien si sabía que tenía el título, ¿verdad? Creo que ahora las empresas, especialmente las más grandes,
han estado empezando a descubrir que un título garantiza tal vez algunas cosas, pero otras cosas no tanto, y que tal vez a la empresa de todo lo que el título implica, digamos, se supone que contiene, en términos de habilidades, ¿verdad? Y conocimientos, tal vez a la empresa solamente le interesan unos cuantos o un subgrupo, o tal vez es un subgrupo más otras que no necesariamente están necesariamente garantizadas dentro del título. Entonces, a la hora de contratar, se ha refinado un poco el proceso de evaluación de las habilidades y conocimientos de las personas, y precisamente ese refinamiento hace que el título significa algo, pero no significa todo. Y por lo tanto, entonces, el proceso de contratación termina siendo más basado en estos otros componentes, ¿verdad? Como la capacidad de aprendizaje, los conocimientos, las habilidades y los enlaces, que necesariamente en lo que digan los títulos. Aunque los títulos pueden aún así tener valor, ¿verdad? Bueno, ahí está, creo que Elon Musk, ¿verdad? Que es como el Tony Stark de la vida Sí, real. sí. Él dice que el título no significa nada, ¿verdad? Que él contrata basado en habilidades. Entonces, tal vez eso es un extremo, ¿verdad? Del espectro, pero sí es una muestra de que a final de cuentas es más importante, o se está dando mucho más valor a las habilidades en particular. Conocimientos. Claro, ya para finalizar esta última pregunta, Teo, ¿cómo visualizas el aprendizaje a 10 años? Esto en el sentido de que hace un año era 100% o 99% presencial, este año fue 99% virtual. De aquí a 10 años, ¿cómo puedes dividir esos porcentajes? Bueno, 10 años es un tiempo largo, ¿verdad? En 10 años apareció 4G, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces, los carros eléctricos, no sabemos qué va a pasar en 10 años y probablemente cambien mucho los paradigmas. Mm, Yo pienso que a fin de cuentas, digamos, va a haber un componente que va a ser común del aprendizaje, ¿verdad? Al final de cuentas, desde los 80 se viene hablando del aprendizaje activo, ¿verdad? Es decir, de que las personas no necesariamente aprenden solo escuchando, sino también tienen que tener una sesión activa, ¿verdad? En la que hagan, ¿verdad? Las cosas. Pienso que eso va a seguir siendo así, ¿verdad? Pienso que ya la clase magistral, digamos, bueno, desde los 80 los estudios demuestran que no son necesariamente tan efectivas como queremos que sean, y pienso que eso va a seguir en el futuro. Pienso que vamos a tener muchísimas más herramientas tecnológicas que se van a usar bien y se van a usar mal, ¿verdad? Entonces, igual vamos a seguir teniendo todo el espectro, digamos, en la calidad del aprendizaje. Pero pienso que dentro de lo que se use bien, ¿verdad? Pienso que vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes, digamos, en términos de interacción, en términos de procesos cognitivos, ¿verdad? En términos de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Probablemente en este momento no podemos aprender a soldar de manera virtual, pero quién sabe si en el futuro vamos a poder aprender a hacer un empalme, ¿verdad? A conectar una caja de breaker, ¿verdad? De forma virtual, más allá, digamos, de un simulador en el que yo hago clic, ¿verdad? Que tal vez eso sí existe en este momento, ¿verdad? Pero tal vez se puedan encontrar otras formas de enseñar ese tipo de habilidades que generalmente uno dice, si uno no lo toca, si uno no le prende fuego, nunca lo aprendió, ¿verdad? Si el sí, capacitor no explotó, nunca hice electrónica, ¿verdad? sí. Entonces, sí creo que con suerte vamos a encontrar unos aprendizajes híbridos ahí muy interesantes. Ok, ok. Bueno, yo creo que ya finalizamos, Teo. Muchísimas gracias. Este es el último del año y creo que cerramos muy bien, ¿verdad? Hablando del concepto de lo que hace Electric, básicamente, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto que hablamos y de la importancia de esto. Y bueno, Teo, espero que el otro año podamos ponernos de acuerdo para tener otra conversa como esta. Claro, claro, con gusto. Y más bien, felicitarlo, Daniel, por el trabajo en Electric y a todo su equipo. Me parece valiosísimo, el trabajo que hace Electric, no solamente, digamos, para los profesionales, sino también en términos de motivación, en términos
de promover el desarrollo, ¿verdad? Desde una perspectiva técnica, de aprendizaje democrático, ¿verdad? Esto me parece genial y también, por supuesto, agradecer a todas las personas que han estado participando, porque es una manera no solamente de beneficiarse ellos, sino de promover este tipo de iniciativas que tienen mucho valor para la ingeniería en general y normalmente para las regiones de donde vienen. Claro, claro. Perfecto, Teo. Un placer hablarnos y que tenga una buena noche. Y a todos los que nos acompañan hoy, bueno, nos seguimos viendo por los Facebook Live en enero del 2021. Muchas gracias por todo. Buenas noches, gracias por todo. Chao. Saludos a todos. Hasta luego.